Espíritu Santo. Amén. Vamos a silenciarnos exteriormente, invitándolos especialmente a cerrar sus ojos, a acomodarse de una postura adecuada en nuestro lugar, en nuestra silla, y a orar juntos con el corazón, con esta luz que nos ha dejado Francisco a través de esta oración que Fray Marcos nos daba el día de ayer y que hoy nos permite compartirles a ustedes el Señor. Ustedes... hermanos, perdón, nada más para decirles Sí. que esta parte es la parte que falta de la oración esta que yo les introducí ayer, la oratio composita a Beato Francisco, es decir, la oración compuesta por Francisco de Asís, este nuevo texto que acaba de salir a la luz, se acaba de dar a conocer, y que es un texto atribuido a Francisco y que tiene bastantes probabilidades de ser auténtico. Entonces yo creía y creo necesario que ustedes lo conozcan. Ayer les presenté una parte de esta oración y hoy vamos a escuchar entonces la segunda parte. Gracias, Fray, por la aclaración, la reafirmación de este tema. Y vamos entonces a escucharla con todo el corazón. Ustedes, hijos de los hombres, alaben bien al Señor de la gloria sobre todas las cosas. Magnifíquenlo y exáltenlo grandemente. Y glorifíquenlo por los siglos de los siglos, para que todo honor y gloria sean dados en las alturas a Dios, Creador todopoderoso. Y en la tierra haya paz para los hombres de buena voluntad. Y presten atención y vean cuántas cosas ha hecho por nosotros el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. De hecho, nos mostró sobre todo la misericordia cuando asumió nuestra naturaleza en su santísimo templo, sacratísimo vientre de la Virgen, Madre suya, dignísima María, a la que justamente santificó más que a todos, aquí y en la gloria del cielo, y además en la gloria de su reino, la coronó de manera honorable y gloriosísima como reina de todos los hombres y ángeles. Por lo tanto, todas las criaturas, con todo esfuerzo, adoren bien y magnifiquen el Dios del cielo de altísima majestad. Pero también sobre todas las cosas, proclamen su bienaventuranza por los siglos de los siglos, y no dejen de multiplicar las alabanzas, porque Él es supremamente bueno y sobrepasa toda alabanza. Y tan magnífico nuestro Rey pacífico, por encima de todos los reyes de todo el universo. Señor Dios, nuestro Creador, Redentor y Salvador, Consejero y nuestro admirable legislador. Aquí, así que canten todos ahora, y con una voz dulce y con júbilo digan unánimemente, con un corazón puro, pacíficamente y con voluntad recta, en el fervor del Espíritu, con toda la devoción. En nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cantando las alabanzas divinas en la memoria de la delección, en el más profundo amor del Dios unigénito y de su dignísima Madre, la Dulcísima María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y si nos puede dar la bendición, Fray, aprovechando que está aquí con nosotros. Y que el Señor, que es infinitamente misericordioso, el Padre de las misericordias, como lo llamaba Santa Clara, nos bendiga y nos proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos Bueno. reunidos entonces y Fray, bienvenida, porque no le había dado la bienvenida a usted. Muchas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo y podernos iluminar. De verdad, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y esperamos que toda esta tarde sea para bien. Así que todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Para mí es un gusto, como les decía ayer, porque yo también crezco mucho con estos encuentros, con estos compartires. Y sobre todo me llena de alegría, que también se los comentaba ayer, ver que América Latina sigue tan franciscana de corazón y con hambre y sed de formación franciscana. Entonces yo creo que eso es un reto también para todos los que estamos metidos en esto y todos los que supuestamente estamos estudiando franciscanismo. Entonces es ese reto de dar algo de calidad a la gente de América Latina, que no solo lo merecen, sino que también lo piden y lo quieren. Bueno, esta oración, como les decía, es el último texto recién salido del horno, está como pan caliente esto, se publicó hace un mes, esta oración inédita que no había sido antes publicada. Les decía ayer, todavía, o sea, la investigación está muy incipiente porque es un texto que apenas acaba de salir, entonces están investigando sobre todo lo que se llama la tradición manuscrita, es decir, estudiar el manuscrito en donde está escrita esta oración, ver de dónde viene ese manuscrito, de dónde pudo venir el texto, etcétera. Pero viéndolo así, de hecho, en lo que se llama crítica interna del texto, es decir, viendo el léxico que se utiliza, la forma en que se construyen las frases, etcétera, coincide mucho con el pensamiento de Francisco. Por ejemplo, si ustedes toman el oficio de la pasión de Francisco de Asís o las alabanzas que se han de decir en todas las horas, estos textos que son textos franciscanos auténticos, ustedes verán que es lo que sucede aquí, lo mismo que sucede en esos otros textos. Por ejemplo, en el oficio de la pasión, que Francisco construye una grande oración, una grande alabanza, que en realidad él no la está inventando, sino que simplemente está tomando textos bíblicos, en este caso y en el oficio de la pasión también, sobre todo, de los salmos, para construir él su propio salmo o su propia oración, pero no con palabras propias, sino utilizando las palabras de la escritura. Eso es muy lindo, porque entonces Francisco alaba a Dios, habla con Dios, le reza a Dios con la misma palabra de Dios. Si ustedes ven en esta oración, y sobre todo en el fragmento que les leí ayer, eso no es más que un retazo, que un mosaico construido con retazos tomados de los salmos. Y vuelve a salir lo que les mencionaba ayer, la centralidad de la Sagrada Escritura, de la Sacra Página, como la llamaban ellos en el medioevo, en el pensamiento de Francisco. Francisco no puede decir algo, no puede pensar algo si no se le mete en medio el evangelio. Y esta oración es un ejemplo. Está construida a partir, sobre todo, de textos bíblicos y de algunas cuestiones, de algunos textos litúrgicos también. De hecho, el primer párrafo de esta oración que lo leímos ayer es una antífona. Es la antífona que se lee, la antífona del Magnificat, que se leía en aquel momento en la fiesta de Todos los Santos. En la solemnidad de Todos los Santos, la antífona que se leía antes del Magnificat, Francisco la mete aquí. Es la forma en que inicia esta oración con esa antífona. Y ya después de eso, él mete otros textos bíblicos, etc. Entonces es una oración en realidad construida con textos litúrgicos, con textos bíblicos y también con algunas otras dependencias de otros autores espirituales del medioevo, que aquí no se los menciono, pero que se ve que Francisco toma ideas de ahí. Entonces, muy probablemente la oración es auténtica porque coincide en muchos casos con la operación que Francisco realiza en otros textos suyos. Es decir, el modo de construir el texto coincide con el modo de Francisco. Pero, insisto, no puedo yo aquí en este momento decir oficialmente que el texto es de Francisco, porque son cuestiones muy delicadas, entonces todavía falta que esperar un poquito más a que avance la investigación, pero yo personalmente creo que sí lo es y creo que cumple todas las características para hacerlo.
Retomando nuestro tema de ayer, entonces, ayer conversábamos un poco, yo les mencionaba, hablando de la minoridad, les mencionaba este dato que Francisco inserta en el, no más iniciando su testamento. Con esto inicia el testamento él, contando lo de la centralidad de los leprosos, y yo les hacía esta diferencia de cómo Francisco cuenta su conversión y de cómo la cuentan sus agiógrafos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con San Pablo, se me viene ahora a la mente, San Pablo apóstol. Cuando nosotros leemos la conversión de Pablo, tenemos dos opciones: leer lo que nos cuenta Lucas de Pablo, que Pablo venía en el caballo y escuchó una voz y que los demás no escucharon la voz, pero Pablo sí, un resplandor y una voz que le dijo, y también lo que nos cuenta Pablo de sí mismo. Y cuando Pablo nos cuenta su conversión, no hay nada de estos eventos sobrenaturales que nos relata Lucas. Lo que nos relata Pablo es mucho más natural, mucho más de la vida cotidiana, digamos. Igual sucede con Francisco cuando nos relata su conversión. Él no nos habla de este diálogo místico con Cristo de San Damián, sino que nos habla de esta inserción suya en el mundo de los leprosos, de esta inserción suya en el submundo, digámoslo así, en esta inserción suya en aquellos rincones donde ya casi nada es humano, porque ahí vivían los leprosos, en esos basureros de leprosos, donde esa carne podrida no era considerada carne humana. Ahí va Francisco y se mete, y dice Francisco, eso fue lo que le fracturó a él algo. Le fracturó él, o sea, lo hizo, le marcó un antes y un después en su historia personal a nivel humano, y ni qué decir en su historia personal a nivel de experiencia espiritual. Y este cruce de valores, que lo amargo se vuelve dulce, lo dulce se vuelve amargo. Una frase que también la vuelve a decir Francisco en la carta a todos los fieles. Él vuelve a utilizar esta imagen de lo amargo que se vuelve dulce y de lo dulce que se vuelve amargo. Entonces se ve que era algo que él verdaderamente lo había tocado y que lo había interiorizado. Entonces yo les decía ayer que el episodio que nos cuentan los biógrafos del diálogo de Francisco con el Cristo de San Damián en la capilla de San Damián no es que no sucedió, pero en todo caso es un evento posterior. Muy seguramente el primer episodio a nivel cronológico es el encuentro de Francisco con los leprosos. Y esta capacidad que tuvo Francisco de descubrir el Cristo, el rostro de Cristo sufriente, el rostro desfigurado de Cristo en los leprosos, fue lo que le permitió entonces descubrir a Cristo en la imagen del Cristo de San Damián. Si Francisco logró escuchar la voz que le hablaba de aquel crucifijo, fue porque antes ya lo había escuchado, porque antes ya después lo había descubierto en estos miserables que no contaban nada. Y ahí se empieza entonces a gestar en Francisco esto que nosotros llamamos minoridad. Esta forma de vivir el evangelio que se le pegó muy de dentro. Yo les decía ayer que esta condición de los leprosos le ayudó a Francisco entonces a descubrir que también él era un leproso. No ya a nivel sanitario, sino sobre todo a nivel moral, porque él tenía dentro de sí una lepra profundamente arraigada. Y que este encuentro, esta decisión de irse a vivir con los leprosos, no tenía por objetivo cambiar la situación de los leprosos. Francisco nunca nos dice él en sus textos, ni tampoco los agiógrafos, que Francisco quisiera curar a los leprosos, ni siquiera que quisiera darles una vida más digna. No es eso, no se trata de cambiarlos a ellos. El que sí cambió, y de una forma absoluta, radical y continuada, fue Francisco mismo. O sea, la existencia de Francisco se trastocó a raíz de este encuentro con los leprosos. Y ahí creo que terminábamos nuestra charla de ayer. Ahora sí. ¿Ustedes ven la pantalla, sí? Sí, ahora está clara, Fray. Ok. Hablando de este momento capital de la historia de Francisco, del encuentro con los leprosos, no con un leproso, porque esa es otra historia. Cuando las hagiografías, es decir, Tomás de Celano y sobre todo Buenaventura, nos narran el encuentro de Francisco con la realidad de la lepra,
ellos lo ponen siempre en singular. Francisco se encontró con un leproso. Y Francisco iba en un caballo, entonces se bajó del caballo y besó al leproso, lo abrazó y lo besó. Y cuando Francisco se subió al caballo, ya el leproso no estaba, había desaparecido. Es una cuestión como que muy mística, muy mágica, que no es más que una reproducción exacta de un episodio que se encontraba ya en otra geografía muy famosa en el medioevo, una geografía que determinó la estructura de todas las demás geografías de todos los demás santos y santas del medioevo que se escribieron, y era la geografía de Martín de Tours, la geografía escrita por Sulpicio Severo. Cuando Sulpicio Severo escribe la geografía de San Martín de Tours, él cuenta un episodio que es precisamente este. El episodio de Martín de Tours, que va en un caballo que se encuentra con un leproso que se niega a sí mismo, se baja de ese caballo, es decir, se humilla, abraza al leproso, lo besa y después se da cuenta que ese leproso era Cristo. Pues bueno, ese episodio fascinó al medioevo y prácticamente todas las hagiografías lo cuentan, se lo aplican a los distintos santos. Nuestros hagiógrafos franciscanos hicieron su parte. También ellos toman ese episodio de San Martín de Tours, contado por Sulpicio Severo, y se lo aplican a Francisco. Entonces, cuando ellos cuentan el encuentro de Francisco con un leproso, la estructura es exactamente la misma que aparece en San Martín de Tours. Este fenómeno se llama, a nivel de literatura, para darles algunas cosas técnicas, se llama topos, bueno, en español sería topos hagiográfico, es decir, es un modelo que se sigue. Entonces, yo tengo que escribir una geografía de un santo, tengo que meter eso. Obligatoriamente tengo que contar el encuentro de mi santo o de mi santa con el leproso. Habían otros topos hagiográficos también que se siguen, son un montón, pero uno de ellos era precisamente el encuentro del santo con un leproso. El santo besa al leproso, que practica la caridad con el leproso y que después ese leproso se le transforma en Cristo. Bueno, los hagiógrafos lo cuentan en singular, pero Francisco nunca habla de él encontrándose con un leproso. Francisco dice, el Señor me conduce inter hilos. Hilos es un acusativo latino en plural, que significa ellos, entre aquellos, entre esos, en plural. O sea, el Señor me llevó a la comunidad de leprosos, porque los leprosos nunca estaban solos, siempre estaban juntos, amontonados, todos los leprosos, porque los expulsaban de la ciudad, entonces los metían todos en un solo lugar. Ahí es donde Francisco se va a meter, a la comunidad de leprosos. No es un encuentro con leprosos, es un encuentro con los leprosos. Entonces ya vemos que los hagiógrafos hacen una relectura distinta de un evento histórico que Francisco en el Testamento nos lo cuenta como realmente fue, un encuentro con los leprosos. Esta imagen que yo les coloco aquí se llama en español sería la tabla, ¿sí? En italiano la tavola Bardi, que en español sería como la tabla, pues en realidad es una tabla grande, la tabla Bardi. La basílica que nosotros tenemos, que los conventuales tenemos en Florencia, aquí en Italia, es una basílica muy famosa, muy linda también, donde está enterrado, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ahí está también la sepultura de Dante Alighieri, ahí está enterrado Galileo Galilei, en esa basílica nuestra, están enterrados otros personajes italianos. De hecho, a esa basílica se le llama el cementerio de las celebridades, porque todos los grandes están enterrados ahí. También porque mucha de esta gente famosa y grande del medioevo eran florentinos, eran de Florencia, entonces se enterraban en la basílica esta nuestra. Esa basílica tiene tiene muchas capillas dentro. Una de esas capillas se llama Bardi, y dentro de esta capilla está esta imagen, esta tábola. Esto es un modo muy común en el medioevo para contar la vida de los santos. Se ponía el santo en medio y alrededor escenas de la vida de ese santo, de la vida antes de la conversión, de la vida después de la conversión. Era un modo muy útil para hacer conocer a la gente la vida del santo, porque estas hagiografías que contaban las vidas de los santos estaban siempre escritas en latín. Y la gente no era solo que no sabía leer latín, no sabían leer del todo.
El porcentaje de alfabetización en el medioevo era más o menos del 3%. Imagínense, era de 100 personas, 3 sabían leer. Y de esas 3 personas, 2,5 eran monjes. Entonces, digamos que la gente que estaba fuera de los claustros, fuera de los monasterios, prácticamente nadie, los laicos no sabían leer. De modo que el arte, la iconografía, la arquitectura y la escultura se convirtieron en el modo más práctico y eficiente de catequizar a la gente y de contarle a la gente, en este caso, la historia de un santo. Esta imagen, esta obra de arte que se atribuye a un pintor que se llamó Marco Baldo, un famosísimo pintor también florentino. Esta imagen fue pintada entre el 1240 y el 1250, es decir, más o menos unos 15 años después de muerto Francisco. Muy, muy reciente muerto Francisco. Lo interesante de esta tabla es, después de la Basílica de Asís, desde el Sacro Convento nuestro, porque el Sacro Convento de Asís, donde está enterrado San Francisco, está todo afrescado por dentro. Cimabue y Giotto lo pintaron. Pintaron tanto la Basílica Superior como la Basílica Inferior, los que la conocen sabrán, con imágenes de la vida de Francisco. Antes de la conversión, durante la conversión, después de la conversión, con los milagros que realizó después de muerto, con el mismo objetivo, o sea, catequizar a la gente y que la gente conociera cuál fue la vida virtuosa de este hombre justo, de este hombre santo. Después de la Basílica de Asís, la más grande concentración de imágenes que representan la vida de Francisco es esta tabla Bardi, que tiene en realidad 20 escenas de la vida de Francisco. Está Francisco aquí en el medio, que sostiene un libro que es el Evangelio, aquí arriba 2 ángeles y alrededor 20 escenas, 8 aquí, 4 en el centro. Si ustedes van a la Basílica de Asís, que tiene más de 20 escenas, tiene un montón de escenas de la vida de Francisco de Asís, un montón, pero un montón. Ustedes pueden pasarse la vida ahí buscando una escena de Francisco con los leprosos y no la van a encontrar. Porque sistemáticamente se quería borrar de la memoria este asunto, que era en realidad en aquel momento en que se pintó la Basílica de Asís, en la década de 1280, es decir, ya unos 60 años, unos 55 años después de la muerte de Francisco, ya se había convertido en un poco embarazoso decir que el fundador de la gran orden franciscana, pues se iba a vivir y a estar con los leprosos, que se iba a revolcar con los leprosos. Era un poco, digamos que embarazoso decirlo. Aparte del hecho de que los frailes ya no iban con los leprosos. Entonces era como que una memoria cuestionante esta escena de Francisco con los leprosos. Y entonces sistemáticamente, digamos que la historia se quiere más o menos arrinconar. Muestra concreta es que en la basílica, insisto, en la basílica del Sacro Convento de Asís, ni en la basílica superior, ni en la basílica inferior se encuentra ni una sola traza de un leproso, de un encuentro de Francisco con los leprosos. No existe. La única y primera que tenemos de estas escenas se encuentra en esta tabla Bardi. Esta tabla Bardi no sabemos si existía otra escena que reportara el evento, pero si existió se perdió. Hasta el día de hoy la escena, digamos, la obra artística más antigua que reporta el encuentro de Francisco con los leprosos es la tabla Bardi. Y la escena está aquí. Se las hago grande para que la vean. Ahí tenemos a Francisco en dos escenas. Este de aquí es Francisco y este de aquí también, nada más que el pintor lo representa en dos momentos. Esto que ven aquí no es un fantasma, es como una bata. De hecho, Francisco la tiene aquí, es como un paño, como un mantel que Francisco se pone, una toalla que la tiene aquí colocada. En el primer caso, en la primera escena, tenemos a Francisco alzando un leproso. Vean qué lindo, vean que así como una mamá alza a su niño indefenso, a su niño vulnerable, a su niño débil, así Francisco también con los leprosos. Y de hecho esta imagen de como una mamá
sicut mater se dice en latín, como una madre, es una frase que Francisco la usa repetidamente en sus escritos. Y cada uno ame y nutra a su fraile, a su hermano, como una madre, sicut mater, hace con su hijo. O cuando Francisco le escribe la cartita a León, eso que es un autógrafo, lo tenemos hoy, ese autógrafo de puño y letra de Francisco, un unicum, ninguna orden se puede dar se puede jactar de tener autógrafos de su fundador medieval. Nosotros los franciscanos tenemos 3 autógrafos de Francisco de Asís. Uno de esos es la carta que él escribe a León, y en esa carta Francisco empieza diciéndole: te escribo a ti, León, como una madre, sicut mater, como una madre. Una frasecita que Francisco le encanta, porque en cierto modo, y que tiene que ver directamente con la minoridad también, creo que más adelante se los menciono. Pues aquí tenemos a Francisco también sicut mater, como una madre, alzando nada más y nada menos que a un asqueroso leproso, como los consideraban ellos en la Edad Media, rompiendo todos los estereotipos sanitarios, religiosos también, porque la gran desgracia de un leproso no era solo que su piel se le podría y se decaía, no era solo que era expulsado de la ciudad, no era solo que se consideraba menos que un perro. No, la gran desgracia, la peor de todas para un leproso, es que su enfermedad era considerada una maldición divina. Así estipulado por la Biblia misma, porque así lo estipula el Levítico, el libro del Levítico. La lepra no es solo una situación, no refleja solo una condición fisiológico orgánica, refleja también y sobre todo una condición moral. Si usted es leproso, usted es un maldito de Dios. Dios lo maldijo a usted con la lepra. Y algún pecado usted cometió, usted o sus padres, y por eso usted tiene lepra. Entonces era una gran vergüenza y una gran cruz la lepra, no solo por la cuestión física y lo dolorosamente horrible que era esta enfermedad, sino también por la cuestión moral y religiosa. Ellos eran malditos por Dios. Así los hacían sentir. Pues bueno, Francisco, venciendo las barreras sanitarias, sociales y religiosas, abraza a un leproso. Esta tabla es transgresora, esta imagen es transgresora, porque como les digo, ni siquiera la Basílica de Asís reporta estas imágenes. Sistemáticamente las quita de en medio. De hecho, la orden también en el 1266, el capítulo general de la orden de 1266, siendo general San Buenaventura, la orden decide no solo eliminar estas imágenes, decide eliminar todas las hagiografías que hablaban de Francisco y quitar todo esto. Y la única geografía vigente iba a ser la de San Buenaventura, la leyenda mayor y la leyenda mayor. La leyenda menor viene después. La leyenda mayor, que es la geografía de Francisco escrita por Buenaventura, esa tenía que imponerse a toda la orden en todo el mundo como única hagiografía, como único texto oficial para transmitir la auténtica imagen de Francisco de Asís. Todas las demás hagiografías, incluidas las de Tomás de Celano, las 3 compañeros, bueno, todas esas que se habían escrito antes, tenían que destruirse. Gracias a que los monjes en sus monasterios habían hecho copias, se salvaron muchas. Y también parece ser que la orden del capítulo de destruir todas las hagiografías en realidad no se cumplió a cabalidad, no fueron destruidas todas, pero sí se destruyeron gran parte de las hagiografías, de los textos en donde se contenían las hagiografías de San Francisco, por orden de la misma orden franciscana. Entonces, la imagen de Francisco con los leprosos prácticamente quedó como en el olvido. Esta tabla viene a reivindicar esta imagen. Bueno, y en la segunda imagen, en el segundo dibujo, tenemos a Francisco nada más y nada menos que lavando los pies a un grupo de leprosos, a 3 leprosos. Francisco humildemente les lava los pies.
Mi tesis doctoral tiene que ver con el pensamiento de Francisco sobre el cuerpo. Ese es mi tema de investigación. Cómo Francisco habla del cuerpo en sus escritos. Entonces, en toda esta investigación que estoy haciendo para escribir lo que estoy escribiendo, me encontré con un texto, en realidad con una crónica de un leprosario, se dice en español, ¿verdad? Creo, bueno, de un hospital de leprosos que había allá cerca de Asís para la época de Francisco. Ese leprosorio no existe más, pero sí existen las crónicas. Y es lindísimo, es hermosísimo que una de esas crónicas de ese leprosorio del tiempo de Francisco dice que el beato Francisco venía frecuentemente a este lugar, dice el texto, literalmente, a lavarle los pies a los leprosos. Qué lindo, porque es un texto extra franciscano, no lo está contando ningún fraile, no lo está contando ningún agiógrafo, simplemente está registrado en las crónicas habituales de un centro de acopio, de un centro en donde se atendían los leprosos en el medioevo, y un hospital de lo que llamaban en un lazareto, donde se daba atención a los leprosos, a los más graves. Francisco venía continuamente ahí a lavar los pies a los leprosos. Y es lo que precisamente reporta la tabla Bardi. Francisco lavando los pies a los leprosos. Y precisamente este hacer misericordia significó para él, para Francisco, entregarse en forma libre y voluntaria, porque nadie le estaba pidiendo que lo hiciera, ni siquiera los leprosos. Entregarse libremente a esos miserables. En este proceso de despojo de sí mismo, es decir, de kenosis, Francisco aprendió de los leprosos la minoridad y empleó con ellos la regla de oro evangélica. Regla de oro que Francisco la usa muchas veces, al menos 7 veces, creo, la usa en sus escritos. Porque es la regla que Francisco quiere que sus hermanos pongan en práctica. La regla de oro es aquella de haz al otro lo que quieres que te hagan a vos, en positivo. Y Francisco la usa casi siempre en positivo, pero en el Evangelio también está en negativo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Les pongo aquí un texto de la admonición, de una de las admoniciones donde Francisco usa la regla de oro, la admonición 18. Vea, se las puse en italiano, perdón. Bueno, lo que dice es, beato el hombre que ofrece una ayuda a su prójimo en su fragilidad, en aquellas cosas en las cuales él quisiera ser ayudado por el prójimo, por ese prójimo, si se encontrara en un caso semejante. Perdón que no sé por qué se me fue el texto en italiano. Beato el hombre, beato el siervo, se dice en español, beato el siervo que ofrece una ayuda a su prójimo en su fragilidad, es decir, cuando ese prójimo, cuando ese otro tiene una fragilidad física, moral, psicológica, religiosa, lo que sea, y lo ayuda en su fragilidad, en aquellas cosas en las cuales él quisiera ser ayudado por ese otro, si se encontrase en un caso parecido. La minoridad como estilo de vida no se fundamenta en el deseo de colocarse en las filas de una clase social específica, es decir, adherir a los mayores y rechazar a la clase social opuesta, adherir a los menores y rechazar a los mayores. No se trata de eso, eso no tiene que ver con la minoridad. Yo creo que ya lo vamos entendiendo mejor, toda aquella explicación que yo les hacía ayer de la estructura social de la ciudad de Asís, entre el grupo de los mayores y el partido de los menores, etcétera. No tiene que ver con eso. No es una opción por una lucha de clases, sino fundamentalmente una opción evangélica, que implica, eso sí, una necesaria colocación en un campo social determinado. Porque todo en Francisco implica una colocación en un campo social. En Francisco no existe el espiritualismo, es decir, una espiritualidad que tiene que ver solo con una relación profunda con Dios y que no se manifiesta al externo,
como nos sucede muchas veces a nosotros, que hacemos oraciones lindísimas, no faltamos a misa y en cuanto rezo haya, ahí estamos metidos, pero no hacemos nada por nadie. No movemos un dedo por mejorarle la vida a los demás. Eso no es cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero implica, exige y conlleva una necesaria colocación social. Es decir, tiene que reflejarse en el mundo. Yo siempre digo, millones de católicos comulgamos los domingos y nuestra presencia no se mira en el mundo, no se siente, el peso de todos los que comulgamos, y yo me pongo en primer plano, el peso de todos los que vamos a misa no se ve en el mundo, porque hay un pequeño gran divorcio entre nuestra espiritualidad y nuestro peso social. Pues bueno, en Francisco, si bien la minoridad tiene una opción, es una opción evangélica que empuja a una colocación social. Ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, acá. Los príncipes de las naciones, dice Francisco en el capítulo 5 de la regla novulada, los príncipes, citando directamente al Evangelio de Mateo, los príncipes de las naciones las dominan y los que son mayores ejercen el poder en ellos. No será así entre los frailes, sino que el que quiere hacerse mayor entre ellos sea su ministro y siervo. El que quiere ser mayor debe ser primero ministro y siervo. Ya ahorita vamos a ver más adelante este binomio de ministro y siervo. La minoridad entonces en el pensamiento de Francisco es descenso, nunca ascenso ni conquista de ningún tipo de poder o autorreivindicación, porque esto ubicaría a los menores en el mismo plano de los príncipes de las naciones. Hoy tenemos miles de ejemplos, por desgracia, de cómo esta gente usa el poder, más bien usan al pueblo como escalera. Eso da asco. O sea, la mayoría de los políticos la mayoría de los príncipes de las naciones, como los llama Francisco, usan al pueblo como escalera para subir, para escalar. Son gente trepadora, porque lo que les encanta es subir, y para subir usan como zancos a los demás, sobre todo al pueblo pobre. Hermano menor, en el pensamiento de Francisco, es el último, el que voluntariamente se coloca en el campo social de los insignificantes, de los que no tienen nombre, de los que no cuentan para nada y para nadie, de los que no están en los archivos de la ciudad, como sucedía con aquella tercera clase social de Asís, de la que yo les hablaba ayer. Respecto a esto, respecto al mundo de la minoridad y respecto a digamos que a la obligación de vivir la vocación a la minoridad, Francisco, con su perspicacia psicológica, porque no se le iba una al muchacho, Francisco individualiza tres campos en donde la espiritualidad de la minoridad, o en donde la minoridad corre el riesgo de desvirtuarse. Porque según él, estos tres campos, en estos tres oficios, porque son en realidad tres oficios, la minoridad fácilmente se puede desvirtuar. ¿Cuáles son estos tres campos que Francisco considera en riesgo? Y que por eso siempre pasa advirtiendo a los frailes que se mueven en estos tres campos de que estén atentos a no perder la vocación de la minoridad. Los ministros, es decir, los que ejercen el poder, los predicadores y los intelectuales. O dígase, la autoridad, la pastoral y el estudio. La autoridad porque se sobreentiende que alguien que ejerza un puesto de autoridad, pues está más propenso a olvidarse que tiene que arrodillarse y lavar los pies a los demás, y no más bien sentarse para que se los laven. La pastoral porque, que lo digamos los sacerdotes, la gente a veces nos coloca en un pedestal y usted se lo termina creyendo, y usted se cree doña toda, porque la gente lo quiere, porque la gente le gusta como usted predica, o porque la gente le gusta como usted confiesa, o porque la gente le trae su pastelito el día de su cumpleaños, etcétera. Un montón de cosas que lo van a uno como que inflando un poquito y un poquito y un poquito, y eso Francisco lo vio en sus frailes.
Y por eso en su momento la pastoral era sobre todo de la predicación. La predicación que estaba reservada solo a algunos. No es como hoy, que ya usted por el hecho de ser sacerdote, incluso de ser diácono, incluso de ser fraile, aunque no sea ni diácono ni sacerdote, o aunque sea religiosa, usted por ser religiosa, usted puede predicar. De hecho, cuando vamos a misión en Semana Santa, las religiosas también hacen sus homilías y mejor que los frailes todavía. En el medioevo no. La predicación estaba reservada para una élite. Los obispos no concedían el permiso de predicar a todo el mundo. De hecho, Francisco en eso es muy atento y les suplica a los frailes, les suplica, les advierte que no se les ocurra predicar sin los debidos permisos, sin la debida licencia. Entonces, la predicación era en realidad un privilegio que por lo mismo, por ser privilegio, amenazaba el estado de minoridad. Y también el campo académico, los intelectuales, por razones obvias. Lo mismo que los predicadores, lo mismo que los ministros. Entonces, la autoridad, la pastoral y el estudio, y podemos decir lo mismo hoy, siguen siendo los tres campos en los que la vocación a la minoridad corre mayor riesgo de desvirtuarse. El nombre menores, como el sustantivo minoridad, no se explican a cabalidad solo desde un punto de vista sociológico. Porque la minoridad tiene fundamentalmente un doble elemento bíblico-teológico, más bien un triple elemento, que puse doble, pero son tres dimensiones bíblico-teológicas que fundamentan la minoridad y en realidad que fundamentan en general toda la espiritualidad de Francisco de Asís. Son tres momentos de la vida de Jesús que volvieron loco a Francisco y de los cuales él habla repetidamente en sus escritos. Momento número 1, la kénosis de la encarnación. El Dios que deja su divinidad y que se deja caer, dice Francisco, que se deja caer en nuestra humanidad sucia, que se ensucia las manos, que se condiciona con nuestra naturaleza para hacerse uno de nosotros. Dios que se humaniza. Dios que no viene y pasa por el mundo de puntillas, o como nosotros cuando vamos de turistas a un lugar que nada más vamos a conocer y luego nos regresamos. No, Dios no viene de turista al mundo. Dios no pasa de puntillas por la historia. Dios se clava en la historia humana. Se hace carne, también el carne putrefacta, también el carne leprosa. Esta es la kénosis de la encarnación, que a Francisco eso lo flechó. La otra kénosis es la kénosis de la cruz. Dios que no solo se hace hombre, sino que muere. Y ese es el gran escándalo del cristianismo, porque el cristianismo es la única religión que cree en un Dios que se muere. Y no solo que se muere, sino que lo asesinan. Y no solo que lo asesinan, sino la forma burda y vergonzosa con la cual lo asesinan. Porque Jesús muere en una cruz de esclavos. De hecho, San Pablo lo dice, maldito el hombre que... Bueno, San Pablo lo dice repitiendo un texto bíblico del Antiguo Testamento. Maldito el hombre que cuelga de un madero. O sea, maldito Dios que murió de esa manera. Para representar precisamente la grandeza de un Dios que se hace nada por salvar a su criatura. Entonces, la kénosis de la cruz fue otro de los momentos que tocó a Francisco, que lo tocó de una manera profunda. Y la otra que no sé, supongo que ya la han adivinado, si una es la encarnación, si la otra es la cruz, la que falta es la kénosis de la Eucaristía. Y yo creo que poquísimos santos han tenido un respeto, una devoción casi obsesiva por la Eucaristía como Francisco de Asís. De hecho, si ustedes leen la carta 1 y 2 a los custodios, no es más y también la carta a toda la orden, la que escribe Francisco, no son más que llamadas de atención de Francisco a sus frailes sobre el respeto de la Eucaristía, de cómo deben colocar los vasos sagrados, de qué deben hacer aquí, qué deben hacer allá, todo por el respeto de la Eucaristía, porque ese pan consagrado, ese Jesús que está ahí consagrado, es el mismo que se encarnó
aquí y es el mismo que se clavó en una cruz. Y que para perpetuar su presencia en medio de los hombres, sus hermanos, se quedó en la forma humilde y sencilla de una Eucaristía, en donde nosotros lo podemos ver con los ojos corporales, dice Francisco en Admonición 1, y contemplar con nuestros ojos espirituales. Entonces, así como los apóstoles, dice Francisco de Asís, pudieron ver a Jesús con sus ojos de la carne, y por medio de sus ojos del Espíritu tuvieron que creer que ese era el Hijo de Dios. También nosotros ahora, con nuestros ojos de la carne, podemos ver el pan y el vino sobre el altar, y con nuestros ojos del Espíritu tenemos que creer que ese pan y ese vino es el mismo Jesús que se encarnó y que se despedazó en una cruz por salvarnos. Estas tres kenosis fundamentan la espiritualidad toda de Francisco y son la base, son el pavimento sobre el que se levanta el gran edificio de la minoridad. Les pongo este texto de este autor de la revista Selecciones de Franciscanismo porque me parece muy acertado. Es una pregunta retórica porque él mismo la responde. ¿Qué es la minoridad? Sino el misterio del anonadamiento de Cristo, del Creador que se sumerge en la finitud, del hombre convertido en un cuerpo roto, pendiente de una cruz atroz, irrisoria, despojado de todo su poder aparente. Es lo mismo que vemos aquí. La kenosis de la encarnación, la kenosis de la Eucaristía, la kenosis de la cruz. La minoridad no es más que el anonadamiento, que el abajamiento, que la humillación del Dios creador, que se sumerge en la finitud, es decir, que se hace nada. Del Dios hombre que se convierte en un cuerpo roto, que pende de una cruz atroz y que causa risa, y que se despoja de todo su poder aparente para hacerse uno de nosotros. Ser menores es entonces seguir a este Cristo, no al Cristo triunfante, no al Cristo sentado en un trono, sino al Cristo siervo, en el misterio total de su anonadamiento redentor. La esencia del Evangelio de Jesús refiere a esta minoridad. El Evangelio de Jesús es minoridad. Minoridad que se hace servicio y oración de amor, como lo expresa la parábola viviente del lavatorio de los pies. Porque yo se los decía ayer, para Francisco el modelo perfecto del hombre menor es Jesús. El primer menor de la historia fue Jesús de Nazaret, en sus actos y en sus palabras. Y una de las imágenes bíblicas, evangélicas, que también se quedó muy impregnada en Francisco y de la cual hace uso al menos como en 6 veces en sus escritos, o más, es la imagen del lavatorio de los pies. Aquí les pongo yo solo un texto de la regla novulada, 6º capítulo, versículos 3 y 4. Y ninguno se ha llamado prior, sino que todos universalmente sean llamados frailes menores, y el uno lave los pies del otro. La cita de Juan 13:14. Esta invitación a lavar los pies del uno del otro, invitación que Francisco repite tantas veces en sus escritos, y que la combina con de hecho la imagen de los pies es muy interesante en Francisco. Francisco habla mucho de los pies. Y siempre que los pies aparecen en los escritos de Francisco, están relacionados con la imagen de la minoridad. Porque los pies, Francisco los usa, o sea, habla de los pies para lavarlos, habla de los pies para besarlos, o habla de los pies para someterse por debajo de los pies. Siempre. El uno lave los pies al otro, o el ministro tiene que lavar los pies de su súbdito. Yo cartas Francisco, la que escribe, creo que es a las autoridades de los pueblos, no recuerdo bien. Él empieza diciendo, los saluda Francisco con el beso de los pies, es decir, los saludo besándoles los pies.
Y eso lo vuelve a repetir en otras cartas más. Después, cuando habla en la carta, al final de la carta, al final de la regla bulada, él cierra el texto diciendo, porque nosotros, sometidos, sujetos a los pies de la Santa Madre Iglesia, entonces los pies en Francisco siempre son una imagen de minoridad, porque los pies aparecen o para ser lavados, o para ser besados, o para someterse por debajo de los pies. Entonces, esta imagen de los pies, en este caso del lavatorio de los pies, debe ser entendida no tanto en su forma externa, sino en su contenido, porque no es que Francisco está invitando a que se tienen que higienizar los pies, no se trata de una cuestión higiénica, absolutamente no. De hecho, en el medioevo ellos no se bañaban. Las reglas monásticas prohibían el baño a los monjes. Los monjes podían bañarse solo para las solemnidades de la Epifanía, de Pascua y de Pentecostés, nada más. E incluso prohibían que estas 3 veces que se bañaban al año duraran mucho en el baño, como que gozaran del agua. No, eso no, ese placer no se lo podían dar. Algunas reglas un poco más permisivas concedían que los monjes cada sábado se lavaran la cabeza, nada más. Pero entonces esto para decirles que la cuestión higiénica no era un problema para el medioevo. Ellos no se preocupaban de la cuestión higiénica. Los frailes tampoco. Entonces la imagen de lavarse los pies no tiene que ver tanto con una cuestión sanitaria, sino más bien con una cuestión kenótica. Es decir, lo mismo que hizo Jesús Dios con sus amigos, tienen que hacer los frailes entre sí. En el pensamiento de Francisco, el hermano menor por antonomasia, les decía, es Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Los frailes debemos seguirle las huellas. Subrayo este verbo, seguirle las huellas, porque Francisco nunca habla en sus escritos de imitar a Jesús. El verbo imitar no aparece en Francisco, sí aparece en Clara. Clara habla tanto de seguir las huellas de Jesús como de imitar a Jesús. En cambio, Francisco no habla nunca de imitar, que era lo común en el medioevo. En el medioevo se hablaba de la imitatio Christi, es decir, de la imitación de Cristo. Y está la famosísima obra de Tomás de Kempis, el libro más leído en la historia, parece ser que es este, que se llama La imitación de Cristo, y que habla que habla precisamente de esto, de cómo imitar a Jesús. A Francisco no le interesa imitar a Jesús, le interesa seguirlo, poner las huellas donde las puso Jesús. Y él repetidamente habla en sus escritos de seguir las huellas, que no es más que una reproducción de un texto de la primera carta de Pedro, cuando Pedro habla de precisamente esto, de seguir las huellas de Jesucristo. El hermano menor debe seguir las huellas no de cualquier Jesús, sino del Jesús arrodillado lavando los pies a sus hermanos. Francisco tiene como modelo principal de vida minorítica a la persona de Jesús y a su evangelio. A lo interno de la fraternidad debe reinar la misma dinámica que Jesús instauró entre sus discípulos. Y esta dinámica es el servicio kenótico, es decir, el servicio oblativo, el servicio de aquel que se dona todo entero en lo que hace, poco o mucho, no importa si es provincial o es el hermano portero, no importa si es licenciado y doctor o si no sabe leer y escribir. Lo que importa es que usted en su servicio reproduzca la actitud kenótica de Jesús. Los responsables de la fraternidad serán llamados y deberán considerarse a sí mismos ministros y siervos. Y es interesante esto, porque Francisco poquísimas veces usa el término ministro así solo. Siempre le agrega este otro sustantivo, ministros y siervos, al punto de que en el léxico de Francisco, la palabra siervo pertenece al campo semántico de ministro. Ustedes saben que es un campo semántico, ¿sí? O sea, por ejemplo, un campo semántico lo conforman todas las palabras que comparten un significado.
sea, por ejemplo, el campo semántico de minoridad sería pobreza, simplicidad, sencillez, desapropiación, desinterés, generosidad, servicio kenótico. Todas estas palabras pertenecen al campo semántico de la minoridad o el campo semántico de la palabra gramática. Entonces, al campo semántico de la gramática pertenecen las palabras adjetivo, sustantivo, verbo, artículo, preposición. Todas esas cuestiones pertenecen al campo semántico de la gramática. Pues bueno, en el pensamiento de Francisco, la palabra siervo pertenece al campo semántico de ministro. Es decir, comparten un significado, porque el ministro debe ser siempre siervo. Ministros y siervos, siempre. O sea, lean los escritos de Francisco y van a ver hasta que se vuelve cansado. Y los ministros y siervos hagan esto, y los ministros y siervos hagan lo otro. Y en realidad es como una redundancia, porque minister en latín significa servir, pero Francisco quiere remarcarlo aún más. Entonces, ministro siervo, que sería como decir el servidor sirviente. Todos los hermanos menores son siervos, pero no todos los siervos son ministros. Es decir, todos los ministros son siervos, pero no todos los siervos son ministros, porque no todos los hermanos menores son ministros, sino algunos que por un periodo de tiempo determinado ejercen, realizan la labor del ministerio, la labor de la autoridad, del gobierno. Entonces, todos los ministros son siervos, pero no todos los siervos son ministros. Y es interesante esto, que en lugar de la palabra magister, a la cual Francisco le tenía una alergia terrible, él escoge el término minister, no magister, pero sí minister. Y veamos aquí algo interesante. O sea, el magister es aquel que mira desde arriba para abajo, porque está subido en un pedestal, es el maestro. El minister es el que va de abajo para arriba, es decir, el que está arrodillado, lavando los pies al otro. Y semánticamente también es interesante que minor, en latín, está dentro de ministro, pertenece a la raíz de minister, así como mayor, que es mayor, está dentro de magister, pertenece a la raíz de magister. De hecho, minor, minister, y magister, mayor. ¿Ven? Son la misma raíz de minister, minor, magister, mayor. Es decir, minor o menor es el que sirve, mayor o mayor es el que es servido. El acoplamiento de los dos sinónimos, porque en realidad son sinónimos en el lenguaje de Francisco, ministro y siervo, minister et servus en latín, pretende evitar que el título ministro se convierta en un privilegio, como de hecho sucede en política. Hoy nosotros cuando hablamos del ministro de Educación, del ministro de Economía, del ministro de la Presidencia, no nos imaginamos nunca a un hombre arrodillado lavando los pies al otro, jamás. O sea, nos imaginamos más bien a uno de cuello blanco, con un puestazo y con un salario por las nubes. Es decir, en ese caso se desvirtúa completamente y pierde su fuerza simbólica y su valor alternativo la palabra ministro. Entonces, por eso Francisco inteligentemente le acopla siempre el, podría llamarse adjetivo, pero en realidad es otro sustantivo, servus. Fue la decisión evangélicamente profética y radical de querer estar entre los pobres y los pequeños para compartir su fragilidad, la que cambió la amargura de Francisco en dulzura, como se los decía. Es decir, su decisión de hacerse un minister, un mínimo, uno que es servir, uno que quiere servir y no ser servido. Y de este modo nacía la minoridad.
valor que dio inicio a uno de los carismas religiosos más fecundos de la historia del cristianismo occidental y por el cual nosotros estamos hoy conectados en esta reunión de Zoom, es decir, el franciscanismo. Ahora, como algunas ideas conclusivas para englobar lo que dijimos ayer y lo que hemos dicho hoy, y más o menos ir formándonos entonces una idea concreta ya y clara de lo que es la minoridad en la regla nobulada. Eso se me olvidó decírselos ayer. Nosotros estamos tomando en cuenta solo un texto de Francisco. Él tiene 30 textos auténticos, sin contar el de la oración inicial que les puse, que ese todavía no lo vamos a contar dentro de los auténticos. Hay 30 textos. Para formarnos una idea completa de la minoridad, hubiéramos tenido que hacer un recorrido por todos los textos de Francisco, pero no, las posibilidades materiales y sobre todo cronológicas de tiempo no nos lo permitían. Entonces, eso sí, escogimos el mayor de los textos y el más importante de todos, que es la regla nobulada, lo que nos permite, sí, llegar a conclusiones pues bastante generales de lo que es la minoridad en el pensamiento de Francisco. La minoridad es un elemento ineliminable de la pobreza evangélica. La minoridad pertenece, o sea, es más grande la pobreza. El gran campo es la pobreza. Y un elemento que en el caso del franciscanismo es un elemento ineliminable, es decir, insoslayable, es decir, obligatorio, es decir, insustituible, es la minoridad. Dentro de la pobreza evangélica, un elemento es la minoridad. Y les digo que es insoslayable, insustituible y necesario porque no se puede ser pobre de espíritu, como Francisco pide, sin ser primero humilde y menor. Defender la pobreza, como hacían a veces los frailes, cosa que enojaba tanto a Francisco. Defender la pobreza para presumir de ella o destacarse por encima de otros, iría en contra directamente de la minoridad, valor original y principal que caracteriza al movimiento franciscano. Francisco, por ejemplo, tanto en la regla, sobre todo en la regla nobulada, cuando él habla del ayuno, entonces inmediatamente dice, pero ustedes que ayunan, no critiquen al que no ayuna, no critiquen al que coma de todo, ustedes cumplan el ayuno y basta, no les importe si los demás lo hacen o no lo hacen. O cuando les dice que tienen que vestir los frailes, que los frailes tienen que vestir con prendas humildes, inmediatamente agrega, pero no se les ocurra criticar a los que visten con prendas preciosas. Ustedes preocúpense de sus cosas, de cómo viven ustedes el evangelio. Vuelve a saltar aquí otra vez la carta a un ministro. No les pidan ustedes a los demás que sean mejores cristianos. Denles ejemplo. Basta. Dios se encarga del resto. Entonces, vivir la pobreza para andar presumiéndola a los demás, para sentirse con la autoridad de levantar un dedo acusador contra los otros, eso desbarata en 1000 pedazos la vocación a la minoridad en el pensamiento de Francisco. Ahora, aquí tenemos que aclarar algo que es muy importante y que ha sido una cuestión histórica. Es un error histórico, de hecho, o un histórico error. Y es este. Desde el primer momento, sobre todo desde que murió Francisco, inmediatamente después de la muerte de Francisco, empezaron las divisiones en la orden, los pleitos en la orden. Y de hecho, hoy somos 3 familias franciscanas de frailes, pero éramos un montón. En el 1500, yo no sé cuántas familias franciscanas eran. ¿A qué se debían estas divisiones? Todas estas luchas internas, luchas a veces verdaderamente violentas y muy antievangélicas. Y ni qué decir antifranciscanas. Todas eran luchas por la pobreza. Los pleitos por la pobreza evangélica. No que ustedes no están viviendo la pobreza, que en cambio este grupo de frailes, que somos 20, sí vivimos la pobreza evangélica como la vivía Francisco. Y como ustedes no saben y no quieren y no pueden vivir esa pobreza, nosotros nos separamos y fundamos otra comunidad franciscana donde sí se va a vivir la pobreza. Entonces,
las luchas intestinas dentro de la orden han sido, y hasta el día de hoy, son por la pobreza, no por la minoridad. Y este es el tremendo error histórico, que los frailes, sobre todo los frailes, las clarisas, están inmunes de este pecado. Pero los frailes hemos querido ser siempre, yo no, ni siquiera llego a eso, pero los frailes quisieron ser siempre radicalmente pobres sin tener el coraje y sobre todo sin tener la intención de mantenerse radicalmente menores. Y por eso el asunto no ha servido. Porque, y ahí fue donde el discurso se desvió y hasta el día de hoy no hemos encontrado el cauce. Porque para Francisco el problema no era la pobreza, el problema era la minoridad. Si usted es pobre, inmediatamente y de forma automática y necesaria, si usted es menor, inmediatamente va a ser pobre. Pero no funciona al revés. Usted puede ser pobre y no ser menor, que es lo que ha sucedido con la historia de la orden. Y por eso todas estas divisiones, como les decía, absolutamente antievangélicas, es decir, antiminoríticas, y todas tenían como punto de apoyo la lucha por la pobreza. Entonces, se puede ser pobre sin ser menor, pero no se puede ser menor sin ser pobre. Así que si los frailes desde el inicio se hubiesen preocupado por mantenerse menores, de manera automática y prácticamente como una extensión necesaria, hubiesen sido siempre pobres, sin pelear tanto por la pobreza, porque ya eran menores. Pero se enfocaron en la pobreza y siguieron y seguimos hablando de la pobreza, pero no de la minoridad. Y todavía hoy, si nosotros comparamos la producción escrita, es decir, la literatura que se produce sobre el tema de la pobreza en Francisco, gana por goleada a la literatura que se produce sobre el tema de la minoridad. Y en el pensamiento de Francisco, la originalidad que le fue revelada desde el Altísimo, se los decía ayer, no fue la pobreza evangélica, fue la minoridad. Entonces, este es precisamente el error histórico. Querer ser pobres sin ser menores. Resultaría y resulta y funciona solo al revés. Francisco prefiere hablar concretamente de ser menores, no de ser pobres. Así, la minoridad indica la actitud evangélica de no ocupar los primeros puestos, de no estar por encima de los demás, sino de ser servidores, serviciales, siempre disponibles para hacer el bien, sin esperar ni compensación, ni honores, ni gloria. Eso cuesta mucho, porque siempre uno está esperando ahí la paguita, de un modo o de otro. El punto de apoyo y la inspiración de la minoritas serán siempre de carácter evangélico-cristológico. Sin embargo, el ser menor conlleva un compromiso social preciso, la lucha por un mundo más fraterno y justo, más humano y equitativo. Y eso tiene que quedarnos bien grabadito. Nuestro ser franciscano, nuestra vocación franciscana, y para los que no son franciscanos que están escuchando esta charla, nuestra vocación cristiana debe desembocar en esto, en una lucha por un mundo más fraterno y justo, más humano y equitativo. Si no, de nada nos sirve creer en un Dios que no influye en el mundo. Esta minoridad, que tiene su fuente de inspiración en la persona de Jesucristo, es fermento para un mundo nuevo, basado sobre una jerarquía de valores invertida, donde lo dulce se vuelve amargo y lo amargo se vuelve dulce. Una jerarquía invertida en la que el pobre y el pequeño deben convertirse en referente de vida. Francisco también a los frailes les aplica esta frase, sicut alii pauperes, que significa en español como los otros pobres. Cuando, por ejemplo, cuando los manda a pedir limosna, y ustedes vayan y pidan limosna como lo hacen los otros pobres. Es decir, que su punto de referencia, que sus modelos sean los pobres. Sicut alii pauperes, como los otros pobres. Compórtense como los pobres.
La minoridad, según la pensó y vivió Francisco, supone sobre todo un modo de colocarse delante de Dios también, no solo un modo de colocarse socialmente, sino un modo de colocarse ante Dios, sumo bien, eterno bien, del cual viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien, como lo dice él en la paráfrasis del Padre Nuestro, versículo 2. Y así, aunque es poco conocida, la minoritas constituye la espina dorsal del carisma que el Altísimo reveló a Francisco. Ningún otro valor constituye la espina dorsal del franciscanismo como la minoritas, que no es otra cosa que una esencia del evangelismo. En fin, la minoridad de los franciscanos se debe vivir con alegría porque tiene como fondo, tiene como fundamento la certeza de que Dios no vaciló humillarse para salvarnos. Delante de Él, que es el único grande y mayor, todos los demás seremos siempre menores. Dios, el único grande y mayor, los hombres, delante de Dios, siempre menores. Bueno, esto era lo que yo quería compartirles sobre el tema. Yo les preparé unas preguntitas, son 5. La primera dice así. La vida en minoridad conlleva una elección de campo social, un modo específico de colocarnos en el mundo. ¿En qué parte de la sociedad nos ubicamos nosotros hoy? ¿Cómo nos comportamos y con quién compartimos? En medio de un mundo que se decanta por los medios violentos, por la promoción del materialismo consumista y por la manipulación ideológica de las conciencias, ¿cómo podemos mantener viva y activa nuestra vocación a la minoridad? ¿Qué significa hoy para nosotros llamarnos o ser menores? Sería muy osado, sería muy atrevido soñar con la imagen de una iglesia minorítica, es decir, la imagen de una iglesia franciscana. ¿Cuáles serían sus características? El proyecto de iglesia del pontificado del Papa Francisco podría leerse desde esta perspectiva, es decir, podríamos entender que el Papa, con todas sus, porque el Papa ha apelado 1000 veces al nombre de Francisco de Asís, a la espiritualidad de Francisco de Asís, a la herencia carismática de Francisco de Asís. ¿Será porque el Papa quiere, en cierto modo, ofrecer o proponer una imagen o una iglesia minorítica, que podríamos llamarla una iglesia franciscana, tal vez en un modo muy atrevido? Y la última pregunta, no, la cuarta creo. Somos menores en los medios y en las formas que usamos individual y comunitariamente para presentarnos ante los demás o incluso para realizar nuestro apostolado o nuestro trabajo laical. Y la última, ahora sí. Optamos hoy por estilos de vida caracterizados por un uso moderado y eficiente de las cosas materiales y de las propias cualidades. Nos esforzamos por tomar una clara posición en favor de las clases sociales menores, sin que eso signifique una lucha violenta contra las otras clases. Historiadores, digamos, sobre todo estos que no son, porque el fenómeno franciscano lo estudian sobre todo aquí en Europa, no los frailes, los historiadores, muchos de los cuales son ateos. Entonces es interesante porque sus posturas son muy objetivas en el sentido de que no están condicionados por la religión, pero al mismo tiempo a veces cometen abusos. Por ejemplo, yo leí hace poco una explicación que iba por ahí, que decía el autor que la conversión de Francisco partía de un evento sociológico, que no era una conversión religiosa, en el sentido de que no era un evento religioso, al menos de lo que él mismo cuenta, lo que lo hace empezar una vida nueva. Es un evento sociológico. Es cierto, digamos que como que está invertido el proceso, pero no tenemos que olvidar también lo que nos cuentan los biógrafos, que no nos lo dice Francisco en ninguno de sus escritos, pero que nos lo dicen los biógrafos, que ya Francisco, o sea, ¿por qué Francisco se va a encontrar con los leprosos? Porque ya él venía sintiendo un malestar existencial. Ya, dicen los biógrafos, ya todo lo que antes le gustaba ya no. Y un día se levantó y el mismo Francisco se preguntaba, ¿por qué si
¿Por qué si la mañana está tan preciosa y el cantar de los pájaros y esto que antes a mí me llenaba ya no me llena? Y entonces empieza a experimentar esa crisis existencial horrible y ese montón de preguntas sin respuestas que no son más que una actitud de oración también. Y ese sinsabor, esa pregunta existencial, esa crisis, ese ver el mundo y no encontrarle sentido, era en realidad Dios mismo que ya estaba entrando en Francisco. Y es esa crisis la que lo conduce y lo hace desembocar en los leprosos. Pero entonces sí, de seguro, antes de los leprosos, en Francisco ya Dios había intervenido, provocando esa crisis. Pero digamos que sí, a nivel iconográfico, la cruz de San Damián como tal, la cruz esa de madera, viene después seguramente. Y como yo les decía hace un rato, Francisco logra hablar con ese Cristo o escucharlo porque ya antes lo había descubierto en los demás. Nosotros queremos siempre hacer el proceso contrario. Y Jesús en el Evangelio de ayer nos decía, hay generación malvada y perversa. Ustedes que andan buscando señas, ustedes que andan buscando milagros para creer, ustedes que quieren fundamentar su fe en lo visual, en lo sensorial, cuando la fe precisamente implica la abdicación del ver. Es decir, yo tengo que creer porque no puedo ver. Si yo veo algo, no necesito creer en lo que veo, no necesito creer en este vaso porque lo tengo en mis manos. Simplemente sé que el vaso existe. No necesito un acto de creer en el vaso. Lo tengo aquí. Necesito creer en lo que no veo. Nosotros queremos hacer el proceso, o sea, queremos la señal de la cruz que me hable de la hostia en el momento, cuando la gente cuando me hace preguntas, padre, ¿y usted cuando levanta la hostia que está consagrando, usted siente algo especial? ¿Usted siente? Lo mismo que siente usted en su corazón. Pero la pregunta de la gente va por una cuestión mística. ¿Usted ve como que usted ve el rostro de Jesús ahí? No, yo veo lo mismo que usted ve. Pero nosotros queremos siempre un signo para después de ese signo, entonces ahí sí me convierto y así empiezo a actuar. Entonces voy y cambio el mundo si una cruz me habla. En Francisco es al revés y por eso sirvió, porque es al revés. Va, empieza a cambiar el mundo, empieza a hacerse solidario con los demás y esa solidaridad fraterna lo hace descubrir a Dios de una manera patente. Sí, muchas gracias, hermana. Saludos hasta Paraguay. Estamos entonces. Gracias. Hermana. La hermana decía de entonces cómo hacer en los procesos de formación, porque que si lo están haciendo mal, invitando a comenzar de la oración, no, se está haciendo así, o sea, nosotros tenemos que comenzar de la oración, pero siempre, como les decía, entendiendo que el franciscanismo es social, y el cristianismo, dejemos el franciscanismo a un lado, el cristianismo como tal es político, el cristianismo tiene que ser político, porque Jesús, como yo les digo a la gente que lo predico a veces, Jesús no murió de un paro cardíaco, Jesús no murió porque iba en un camello y se cayó y pegó la cabeza en una piedra y ahí quedó. No, Jesús murió de una muerte política, murió como preso político. El poder político y el poder religioso, eso entonces lo mató. El cristianismo tiene una política y es precisamente la política que se opone a esa otra política que crucifica inocentes. Entonces el cristianismo tiene una dimensión social siempre. Teniendo eso en cuenta, podemos decir, comenzamos de la oración, porque entonces en la oración agarramos fuerza y salimos a hacer algo por el mundo. Lo mínimo, no sé, por lo menos a mostrarnos amables con el que nos topamos en el camino. Ya eso es mucho. Gracias, gracias. Ahí está completa entonces la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Hermana Verónica, paz y bien, saludos. Paz y bien. Paz y bien, aquí está saludando a Sor Rosita. Bueno, un saludito. Buenas tardes, ¿qué tal, Sor? Adelante, adelante. Bueno, mi pregunta es, pero está un poquito, quizás se sale del tema.
pero es como este deseo de Francisco de Asís para sus frailes de que sean menores, influye en Santa Clara. ¿Hay características particulares que se puedan identificar o no? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Sí, sí, muy parecida a la pregunta que hacían ayer las hermanas Clarisas y que yo les decía que si hay un alma menor después de la de Francisco es Clara. O sea, todo el proyecto de Clara es un proyecto de minoridad. Nada más que Clara obviamente tiene que enmarcarlo dentro de su propio contexto, porque Clara es monja, es decir, vive en un monasterio. Y los monasterios pues tenían y tienen hoy todavía pues una estructura bastante precisa, todavía más en el medioevo. Pero Clara, incluso toda la lucha por la pobreza en Clara, no es más que un modo de reivindicar. Y si hay una mujer que luchó siempre por mantener viva la memoria subversiva de Francisco de Asís, fue Clara. Fue Clara de Asís. Y nadie como Clara entendió cuál era el punto central de Francisco. Y Francisco supo que era Clara la que le había entendido perfectamente el mensaje, más que los frailes, más que los frailes. De hecho, eso es otro tema aparte, pero después de muerto Francisco, los frailes tratarán de hacer así con las clarisas, un poco, no rechazarlas, pero digamos en el sentido de no nos queremos hacer tanto cargo de ustedes, en cierto modo, porque las clarisas también representaban una llamada de atención para los frailes. Ya en el 1243, dentro de la orden de aquel fraile Francisco que pedía a los ministros ser siempre siervos, no asumir cargos, no hacer de cancilleres, etcétera, menos de 20 años después de la muerte de Francisco, en el 1243, Leonardo di Perego, un fraile menor, salía a la cátedra episcopal más importante de Italia. Era arzobispo de Florencia, creo, o de Milán, Entonces ya se miraba que los frailes estaban, digamos, olvidando, pero al menos reinterpretando el pensamiento de Francisco. Y en 1284, es decir, 60 años después de la muerte de San Francisco, un hijo de San Francisco, un fraile menor, es papa. Jerónimo de Ascoli, Papa Sixto IV. Entonces, de aquel Francisco que pedía a sus frailes besar los pies de los otros, de aquel Francisco que pedía a sus frailes no se apropien de nada y que incluso les prohibía tener conventos, 60 años después, un fraile de esa misma orden era ya papa. Entonces ahí se ve cómo los frailes van reinterpretando el mensaje de Francisco para adaptarlo a las... No vale hacer juicios anacrónicos, o sea, los frailes trataban de responder a las necesidades y a lo que les pedía la iglesia. Pero esas respuestas implicaban en cierto modo dejar atrás muchas cosas nucleares de Francisco, cosa que no sucedió con las clarisas. Las clarisas sí permanecían fieles a su forma de entender el evangelio al estilo franciscano. Y de hecho por eso las clarisas representaban en cierto modo un desafío para los frailes. Entonces Clara sí, Clara es menor por excelencia.